Sí, señor. Empezamos entonces. Es un fragmento muy corto lo que les pedí que por favor leyeran para este debate que vamos a hacer, donde se critica de cierta forma la profesión contable, ¿no? ¿Qué tal si lo hacemos democráticamente? Por voluntariado mejor. ¿Quién quiere? Ya ganó. Cielo dijo que ella quería hablar. Sí, que porque el texto primero le había parecido muy interesante. Yo voto por Cielo. Yo también quiero empezar. ¿Quién quiere opinar de primero? Yo. Juliana, ok, Juliana, cuéntanos. ¿Qué opinión te Bueno, pareció la crítica? sobre todo, no estoy de acuerdo donde se dice que los principios contables son más ideológicos y convencionales que objetivos. Porque pues si hablamos de ideología, pues las ideologías son como emociones, ideas y creencias. Convencional, pues que como que le conviene, y tradicional. Y pues si definimos objetividad, que se basa como en los hechos y en la lógica. Y para mí en la contabilidad hay hechos y hay lógica. O sea, no entiendo por qué dicen que la profesión no es objetiva. También Espérate un momentico, Juliana. Por favor, compañeros, los que tenemos el micrófono abierto y no estamos opinando, porfa, silenciémoslo mientras no necesitemos opinar para que no nos interfiera el ruido ambiente con la opinión de la compañera, ¿vale? Muchísimas gracias. Continúa, Juliana. Bueno, entonces, como en conclusión, para mí la contabilidad sí es objetiva porque reconoce, mide y revela hechos económicos que se configuran pues como en el ámbito empresarial. O sea, la empresa me da una evidencia a mí que yo puedo verificar, o sea, es objetiva. Entonces, ese pedacito como que me llamó mucho la atención. Y también sobre los principios contables, porque están representados sí, por reglas y convenciones que se contribuyen pues a la posibilidad de los estados financieros de la empresa. Pero estos proporcionan una información fiable y detallada sobre los resultados de operación y con la situación financiera de la empresa. Y vuelvo y digo, porque es una evidencia que es verificable. O sea, con lo que la empresa nos da a nosotros, pero eso se puede verificar. Entonces, no estoy de acuerdo con que se diga que la contabilidad simplemente es ideológica y convencional. Profe, el micrófono. Muy bien, Juliana, muchísimas. Sí, se me olvidó que lo había silenciado también, qué pena. Muy bien, Juliana, muchísimas gracias. Muy interesante tu punto de vista. ¿Quién quiere ser el segundo? Profe, pues lo que decía pues Juliana, pues yo también estoy de acuerdo, o sea, pues la contabilidad pues permite o se observa que pues en realidad la contabilidad expresa como un lenguaje, sí, como convenido que, o sea, que expresa pues un lenguaje como que hechos contables captados, ¿cierto? Representado pues en el sistema, capta, o sea, lo capta, interpreta, valora y a través pues del sistema. Yo veo que es eso. Ok, muy bien. ¿Quién más quiere opinar, por favor? Profe, yo de una vez para que no me echen más vainas. Dale, te escuchamos. Pues yo me voy como a la última hoja, pero también como a la consecución de todo el texto, donde es fuertemente criticada la contabilidad como una ciencia, porque pues muchas personas difieren, muchas personas quieren simplemente como sacarla, pero nos vamos a analizar. Por favor, niños, los que no están opinando, cerremos el micrófono. Angie Mesa, porfa, ayúdenos, gracias. No tengo claro quién nos aparece aquí como Galaxy A50, por favor, colabóranos con el micrófono. Cristian Baos, por favor, colabore.
Ok, vale. Muchas gracias. Ahora sí, Cielo, por favor, retoma. Espere, profe, que tengo aquí un problemita ambiente. Ya. Entonces decía pues que ay, me perdí el hilo. Que pues que la ciencia le quiere tirar muy duro a la contabilidad, o sea, no quieren como encajarlo solo en eso porque tiene variaciones. Pero entonces yo pienso que es un método, que es una forma de hacer las cosas, como vuelvo y repito lo mismo hace 8 días, como ciencia, la contabilidad no ha avanzado mucho en todo este tiempo. Simplemente pienso que también la forma de nosotros llevar la contabilidad y unirlo a otras áreas, como la parte legislativa, donde nos dictan leyes para que nosotros introduzcamos la contabilidad y presentemos una serie de informes, o la matemática, porque vamos de acuerdo a los números y todo esto. Pero si no hemos avanzado, o sea, no hay nuevas formas de hacer las cosas, seguimos pegados como en lo mismo. Entonces, no sé, eso es lo que yo concluyo, que como ciencia no estamos bien enfocados, pero tampoco, hemos dicho, es un grupo de cosas que al final queda uno más enredado que como estaba, literal. Vale, Cielo, muchas gracias por tu opinión. ¿Quién quiere replicar a la opinión de Cielo? Profe, yo Sara, cuéntanos. pido disculpas por la bulla de fondo, no somos nosotros, es la vecina. Entonces, si escuchan ruido, vallenato y eso, pues pido disculpas. Okay. Vuelvo y estoy de acuerdo con Cielo, no sé si de pronto, porque de pronto llevamos un poquito más como ya metidos en este tema de la carrera y nos hemos dado cuenta pues como de cosas y hemos ido abriendo pues como los ojos en diferentes materias, pero opino muy parecido a Cielo. Como ciencia no la veo mucho, tiene muchas contradicciones. En el tema hay gente que obra bien y hay gente que obra mal. Hay gente que maquilla los estados financieros. Muchas veces no, o sea, son cosas que no pueden ser comprobables. O sea, el papel puede con todo para mí, pero creo que, o sea, es un tema delicado, como decirlo. Eso es un enredo. Eso tiene muchas cosas de por medio. Con el tema, por ejemplo, de lo de que nos quedamos estancados, sí nos quedamos estancados, profe, porque si yo voy y creo algo nuevo, yo no puedo decir, ay, veas la creación de Sara. Como por ejemplo, sí puedo hacer en otras ciencias que están haciendo actualizaciones. El tema de la contabilidad ya está escrito, entramos en un nuevo sistema que son las NIF, entonces tenemos que estar basándonos en esto. Creo que para muchas empresas fue un costo alto hacer el cambio de las NIF por muchos aspectos. Primero, por aprendizaje de la misma gente y por el tema de creo, profes, no he visto muy bien el tema, lo hablo por mi papá, por el tema de los inventarios y por el tema de los activos. Tuvieron de pronto muchas inconcordancias con la nueva normatividad. Entonces, pues me parece como por ese lado delicado. Muy bien, Sara, muchísimas gracias por tu opinión. Yo voy a ir tomando ciertas notas aquí de opiniones acerca de eso para cuando me toque mi turno de opinar. Profe. Jorge, dinos. Profe, yo quiero aportar que me parece muy directo muy directas las líneas que acabamos de leer, porque en general me voy por el tema de que sí tiene validez lo que dice el texto, pues empezando porque es un artículo de estudio y los que están citando ahí se tomaron el atrevimiento de poder también estudiar esa parte, de decirte que la contabilidad ha sido algo sesgada, por decir de una manera, de que no lo está abarcando todo, y de pronto el ejemplo que ponen solamente que estudian el dinero
hacia que se, o sea, como que se alza, pero, perdón, que solamente cuando se devalúa, más no cuando se alza. Cuando hay de pronto en la bolsa de valores ciertas cantidades, pero no es lo real. Lo que yo quería, o sea, enfatizar es lo siguiente. Resulta que lo que decía la compañera hace un momento, el papel puede con todo y es muy cierto. Ahí habla de que es más ideológico y que no es real. Y es precisamente lo que muchas veces se tiene que hacer en la realidad. Dada la circunstancia, la academia nos enseña lo que debemos aprender y lo que legalmente está establecido, pero la realidad es muy diferente y lo podemos notar en muchos aspectos. Sí es cierto, se maquillan, es la palabra. No sabemos, pues lo ideal es hacer algo real, algo que esté establecido. Pero en lo que uno ve, en lo que uno puede escuchar con gente que ya lleva tiempo en el tema, la realidad es muy diferente a lo que se escucha en la universidad. Prácticamente yo creo que como usted, profe, usted no se hizo en su universidad, sino en la práctica y en el tiempo que lleva como de experiencia, diría por ese aspecto. Entonces sí estoy de acuerdo con lo que decía, que es más bien ideológico y de pronto no es muy objetivo a la hora de medir ciertas partes en cuanto a lo contable. Ok, muchas gracias, Jorge. Nos levantaron la mano Omar y Catalina. Entonces, comencemos con Omar Marulanda y luego la intervención de Catalina Escobar, por favor. Omar, tienes la palabra. Buenas noches. Yo estoy totalmente de acuerdo con el texto. Pues pienso que para que la contabilidad avance como ciencia debe desligarse un poquito de la actividad económica empresarial y optar por otras medidas, otras unidades de medida. Pues actualmente solamente tenemos la unidad de medida que es el dinero. Entonces, como vemos que dice en el texto que está viciada, o sea, la contabilidad pues a intereses de quienes ponen las leyes de la contabilidad y quienes imponen las normas y las maneras de llevar los procedimientos. Entonces, hay que desligarlo un poquitico de la contabilidad de esta actividad empresarial, es mi opinión. Listo, Omar, muchísimas gracias. Catalina, por favor, ¿nos compartes tu opinión? Bueno, buenas noches para todos. Pues mi opinión también va como dirigida hacia el método científico. No me parece, porque las exigencias de ese método son desarrollo de hipótesis, la posibilidad de contrastarlas con la realidad, y pues no es muy visible en la contabilidad que pase, sino que va muy enfocada como a seguir un lineamiento. Entonces, con base en eso, el método contable, que consiste en un proceso que va desde que se recolecta la información hasta que se le analiza e interpreta. Y eso es lo que se ha buscado a lo largo del tiempo con la contabilidad como tal, que sea como una serie de pasos, de seguir unos lineamientos pues que ya están, e incluso ahora se busca que sean los más globales y de estándares posibles. Ok, Catalina, muchísimas gracias por tu intervención. ¿Quién quiere ser el siguiente en informarnos, en ponernos en contexto? Diana Carolina. Diana Carolina nos levantó el pulgar y luego Claudia Villamil, por favor. Sí, señor. Profe, en lo que dice en la lectura, en lo que yo no estoy de acuerdo, son donde dice que los principios contables no son tangibles. Yo pienso que son tangibles porque tienen que ver con la realidad, con un hecho económico. En los métodos, pienso que el método contable sí está bien, porque en ese la principal función es aglomerar y comunicar la información, o principalmente lo financiero. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo. También donde dicen que hay muchas personas que son empíricas.
En la empresa donde yo trabajo hay personas que son empíricas y hasta muchas veces por tener conocimientos de tantos años y no estudio, hasta saben los que apenas están empezando a trabajar allí. Entonces, en esa parte donde dicen que no son tangibles, no estoy de acuerdo. Ok, muy bien. Claudia, cuéntanos tu opinión, por favor. Bueno, yo opino que es más bien una crítica al desarrollo de la contaduría. O sea, no tanto a la contabilidad, sino más bien a cómo se ejerce. Porque ahí habla pues de que se sesga la información, que se vuelve subjetiva, pero eso ya depende más de los intereses de la empresa y del contador. O sea, porque el contador pues debe ser objetivo, debe presentar la información, porque en sí la contabilidad tiene sus lineamientos, existen, en la empresa deben existir las políticas, existen las normas internacionales. Entonces, por ejemplo, la parte que dice que no se actualizan los valores, que no se tienen pues como los precios a la fecha, las normas exigen que se hagan las valoraciones correspondientes, que las condiciones para reconocer los activos, para reconocer los ingresos. O sea, yo pienso que la norma está y es muy clara. Y también la forma como la contabilidad se debe desarrollar, sino que pues dado que se aplica el método inductivo en la que se parten de hechos particulares, es muy fácil que las empresas o las personas que practicamos la contabilidad caigamos en sesgos o no tomemos las decisiones adecuadas frente al cumplimiento de las normas. Ok, vale, muchísimas gracias, Claudia. Quienes aún no han opinado, ¿qué tienen para aportarnos? Sebastián Grisales, por favor, cuéntanos. Bueno, hola, profe. Hola. Pues personalmente yo sigo diciendo como que se tira más como más científico, aunque tiene de muchas ramas, porque por ejemplo para opinar del tema uno debe saber qué es método, y el método es el estudio del desarrollo y la evolución de una teoría científica. Entonces, por eso yo me inclino más como por la teoría o como el objeto personal que dice el Cañivano. ¿Qué es? Dice que el método contable busca, mediante una serie de pasos, llegar a la realidad, evolución y situación actual de una economía, de alguna empresa, alguna entidad. La empresa lo que tiene que hacer es recopilar, filtrar, sacar una estadística, sacar una solución y pues de esa base de herramientas es que sacan como los resultados contables de la empresa. Entonces tiran a ser casi precisas o casi exactas, porque si tiran en negativos o en positivos, pues uno sabe como la vida actual de la empresa, de la economía de la empresa. Entonces, pues por eso es como mi punto de vista, que me tiro más a lo científico, pero igual tiene como de varias ramas, tiene de todo. Ok, vale, Sebastián. Muchas gracias por tu opinión. ¿Quiénes nos faltan? Natalia, cuéntanos tu opinión. Pues, yo estoy como de acuerdo con Sebas. Para mí la contabilidad sigue siendo un método científico en el cual podemos desarrollar otras disciplinas. Pero pues ahí con el texto uno también queda en el limbo si eso no es. Algunas personas dicen que lo es, otras personas critican que no es. Entonces, para mí sigue siendo científico, para mí se siguen aplicando varias disciplinas a estas. No sé, yo sigo en lo mío y sigo en mi rollo. Ok, muchísimas gracias. Diana Galindo nos había puesto pulgar arriba. Sí, profe, yo. Bueno, para mí es una como método contable, ya que se lleva a cabo como hechos de funciones, programas o registros de esa información. Y también tiene método inductivo, para mí, porque se lleva como a esa observación de esos hechos de la información, de lo que se representan como tal, pues esos movimientos dentro de una empresa, ya sea para uno estudiarlos o evaluarlos y ya de pronto sacar sus propias conclusiones para
para que así tomar como decisiones pertinentes dentro de la compañía. Ok, Diana, muchísimas gracias. Nos levanta la mano Galaxy A50, que no tengo presente quién eres, disculpa. Nos comparte. Cristian Baus, Ah, Alexander Baus. hola, Alexander, ¿cómo estás? Bien. Bien, profe. Cuéntanos tu opinión, por favor. Bueno, analizando esta lectura con respecto también a la pasada, en la pasada pues muchos nos fuimos por ciertos métodos como el arte o otras cosas. En esta lo ponen a uno como en duda de lo que quedó creyendo en la pasada. Entonces pues yo también pues me planteo lo mismo, en la misma opinión que fue la pasada, de que para mí la contabilidad es un método científico también, y pues es claro y es evidente de que estudia lo que es la realidad económica en todo el mundo, en una empresa, entonces, en mi opinión, sigo creyendo que es un método científico que abarca muchas otras ramas. Ok, Cristian, vale, muchísimas gracias por tu opinión. ¿Quiénes nos faltan? Profe, yo. Angie Mesa, cuéntanos tu opinión, por favor. Profe, pues la verdad yo opino que en lo que acabo de leer estoy de acuerdo, porque la verdad nosotros estamos estancados y pues no miramos nuevas técnicas actualizadas para el desarrollo contable y también que la contabilidad solo se basa en el dinero, dice, ¿no? Y sí deberíamos salirnos del ámbito económico y ver otras técnicas. Ok, Angie, vale, muchísimas gracias. ¿Quién más nos falta por opinar? Profe, yo. Valentina, te escuchamos. Profe, pues para alcanzar pues el objetivo pues se deben tomar como varios métodos contables. Para mí pues la contabilidad es más práctica, aunque pues también se han utilizado otros métodos, y todos estos ayudan como pues al análisis y al factor que estamos buscando, que es como el objetivo, poder entregar como a la empresa pues como un verdadero reporte que sea relevante para que ellos puedan tomar y se pueda tomar una decisión realmente asertiva. Para mí es eso. Ok, Valentina, muchísimas gracias. ¿Quién más? Las personas que no han participado aún. A ver, Lina Ospina, por favor, compártenos tu opinión. Hola, profe. Hola. Pues, profe, para mí, pues la contabilidad le falta todavía, pues, como para que sea un método científico, porque el método científico dice que de tener unos procedimientos, tener unas hipótesis, y pues la contabilidad básicamente se hace con registros contables, con hechos económicos. Entonces, pues pienso que sí le falta mucho, pues, como avanzar en ese tema para llegar a ser un método científico. Es mi opinión. Vale, Lina, muchísimas gracias. ¿Quiénes nos faltan? Janet, Yuri Joana. Janet, te escuchamos. Profe, de pronto escucho un poquito de bulla al fondo. Disculpa. No pasa nada. Por eso no había querido como hablar, es que había mucha bulla. A ver, profe, yo, de acuerdo al texto anterior a este, pues mi conclusión es que de por sí la mayoría de autores, de pensadores, por decirlo así, por debajean la contabilidad, pero pues para mí no es así. Y de acuerdo a lo que decía Claudia Villamil, eso depende también mucho del contador, porque es que si nos ponemos a pensar de acuerdo a lo que dice, que es como es más del subjetivo, todo esto,
yo digo que, al igual que Claudia, eso depende del contador, profe. Yo creo que creo que cuando uno se gradúa, tiene un juramento. Entonces, eso es lo que debemos de llevar a la práctica, que sea verificable, que realmente no maquillemos las cosas, que sea totalmente 100% legal. Entonces, pues yo creo que los textos que hemos visto, sí creo que de pronto pues debajean como mucho la contabilidad. Y para mí sí sigue siendo ciencia, profe. Vale, muchísimas gracias. ¿Quién nos falta? Yuri. Dime, Cristian. Pues no sé, tenía como una inquietud. Es que ahorita una compañera dijo que la contabilidad era como solo contar dinero. Pues para mí, en mi opinión, la contabilidad no se basa solo en contar dinero, o estoy errado de pronto en esa... Yo creo que lo interpretaste algo mal, que lo que yo entendí de tu compañera es que principalmente está enfocada en el factor financiero y económico. ¿Sí? Sí. Ya. Ok, vale, de nada. ¿Quién más nos decía? Profe, profe, quiero como decir algo. Cuando usted nos puso pues sobre la definición de la contabilidad hace 8 días, yo me puse como a indagar porque en mi círculo, en mi familia hay contadores públicos. Yo tengo varios amigos que son contadores públicos, unos más antiguos, unos recientes, unos en todos los ámbitos. Hablé con uno que vive en Bogotá y es docente de una universidad pues muy renombrada ya, y todos, o sea, en lo que todos me dijeron, la conclusión para todos es que la contabilidad es una ciencia. El que yo le digo que es docente en Bogotá, me decía, Juliana, es que la contabilidad es una ciencia porque busca mantener como la objetividad en el proceso de preparación y presentación de información financiera. Y me decía, y cuando uno prepara los estados contables se basa en hechos reales, no se basa en la ficción. Entonces, todos concluyeron en que la contabilidad es una ciencia. Y lo otro es que usted no nos ha dicho su opinión, ni en la pasada ni en esta. Y No, en la pasada yo sí lo dije. Yo sí lo dije y ahorita también la voy a decir, pero lo que pasa es que yo voy de último. Yo soy el último en la fila. No, y el profe dijo que eso era algo más personal, que eso era pues... Ajá. Sí, claro, eso es muy personal, pero por decir, en mi caso, yo quise indagar con gente que ya tiene la profesión graduada, que ya la ha ejercido, que tiene más conocimiento que yo. Entonces pues uno busca como que, sí, son cosas que uno debe opinar personalmente, pero pues uno también se basa en el conocimiento de otras personas que tienen más trayectoria. En total, hasta los conté, le pregunté a 7 contadores públicos y todos me dijeron que para ellos la contabilidad es una ciencia. Vale, ok, gracias. Cielo levantó la mano, me hace falta creo que Yuri Joana, me hace falta Lady Joana Llano y Marcela Fandiño, si no estoy mal. Entonces, Profe, dime. es que yo pienso que de pronto estamos confundidos cuando decimos que la contabilidad es una ciencia, simplemente por el hecho de que existe una carrera de 5 años y posgrados y doctorados en lo mismo. Pero igual repico nuevamente en que dónde están los avances. O sea, los avances porque llegaron las NIF a nuestra vida y tenemos que presentar una información que se conoce a nivel mundial. Pero no hay, por decir, las vacunas se crearon unas para unas cosas y van avanzando, llegan, como ahora estamos con enfermedades y la gente está en el proceso de avanzar en muchos temas, pero en la contabilidad llegamos a las NIF y por más que haya muchas personas que la estudien y que escriban textos, no pasamos de ahí, o sea, no hay métodos diferentes de llegar a los mismos puntos, es a lo que yo me refiero. Ok, vale, ya debatimos un poco eso también. Sebastián, ¿qué dices? Profe, pues yo opino, pues ahí sin contradicción a la compañera, pero pues que yo sigo a lo personal que sí puede ser una ciencia. Sí es verdad que de pronto no hemos avanzado mucho,
pero porque personalmente digo yo que nunca he visto un contador que diga, a bueno ser pues que no tenga conocimientos, o sea, digamos, malo, pues entre comillas, digámoslo así. Nunca un contador ha dicho, no, no soy capaz de hacer la contabilidad de tal parte. No, o sea, siempre desde la época antigua ha existido la contabilidad y tuvieron que inventar la contabilidad para poder tener como un estado de algo, de un país, del mundo, de una empresa o hasta de un negocio personal o de las finanzas personales. Entonces sí es algo como ciencia porque en algún momento todas las ciencias tuvieron que haber sido inventadas, tuvieron que haber sido creadas y tuvieron que tener como una finalidad, como unos resultados pues de algo. Entonces no hay mucho que actualizarse en el paso contable, por decirlo así, porque pues ya está todo lo que se necesita saber. Lo que sí se actualiza son las herramientas, la forma de hacerlo, pero pues como el método tal está y no es tan necesario, digámoslo así, pues algo personal, como actualizarse y actualizarse y actualizarse, como digámoslo en el ámbito de la medicina, que sí necesariamente sale una enfermedad y sí se necesita crear una vacuna, eso sí se necesita actualizar porque se requiere algo nuevo. Pero yo pienso que el contador sí tiene que estar actualizado, sobre todo con todos los cambios que saca el gobierno de actualizaciones tributarias. Nosotros sí tenemos que estar todo el tiempo, bueno, en cuanto a la ciencia, pero sí debemos estar actualizados todo el tiempo. Ok. Quedan 2 minutos 44 antes de que nos volvamos a conectar. Por favor, quiero escuchar la opinión de las personas que aún no han opinado. Hola, profe, Lady Joana. Hola, Lady Giovanna. Profe, pues yo pienso que la contabilidad sí ha avanzado. Pues si nos vamos de cuando empezó a lo que hoy día vemos, para mí sí ha tenido un gran avance. Antes solamente era ingresar números, pero ahora, por ejemplo, la contabilidad tiene diferentes ramas, como por ejemplo la contabilidad financiera no estaba antes, administrativa, la de costos, que usted es experto en ella, ahora se hacen auditorías, por ejemplo, la contabilidad forense es muy interesante, la contabilidad de impuestos. Entonces yo pienso que sí ha avanzado y ha habido y habrán personas que se comprometen mucho en no solo obtener un título, sino ser un profesional en el deber ser. Entonces yo estoy como enfocada en eso. Para mí sí ha tenido un gran avance y es aparte una carrera muy bonita, muy interesante. Ok, vale. Muchísimas gracias, Lady Giovanna. Marcela, Fandiño y Yuri Giovanna creo que me faltan. Profe, Dime, Marcela. yo esta semana he tenido una semana larguísima, no coordino nada, pero pues lo que alcancé ahí a leer pues en el texto, dice que la contabilidad usa como 2 métodos, pues que es el Espérame, te voy a dar un espacecito más para que lo piensen, porque se nos va a cortar la sesión, ¿sí? Entonces, nos queda menos de un minutico, piensan en lo que nos vas a decir, lo mismo Yuri y Joana, y niños, no se vayan, al regreso viene mi opinión. Mentira, no, pero nos vemos en un par de segunditos. Voy a cortar la sesión. Estamos a la expectativa. La cosa contable se mueve. Ajá, la cosa contable sigue moviéndose.